Veamos un ejemplo de lo que se puede hacer con la herramienta Movely. En este caso corresponde a un corto de video de 16 segundos de duración que me llevó cerca de 20 minutos en su realización. Primero veamos el corte de video y luego analizamos los elementos que se insertaron y las características de animación. Hago clic en el botón Play. Y observamos básicamente dos personas interactuando en un escenario mientras un niño camina en la parte posterior. Bien, empecemos a analizar. Para ello me voy a regresar nuevamente en la línea de tiempo al momento inicial y voy a ampliar un poco la línea de tiempo porque hay algunos de los objetos que quedaron ocultos aquí en la parte vertical. Entonces me ubico en la división entre la línea de tiempo y el escenario de trabajo, y cuando me aparece la flecha arriba, flecha abajo, hago clic y sin soltar el botón del mouse empiezo a desplazarme hacia arriba hasta tener todos los objetos visibles. Cerramos esta ventana. Aquí ya vemos todos los objetos. Bien, arranquemos. Punto de partida: la ventana 1. Esa ventana 1 corresponde a este objeto, que básicamente corresponde al escenario que decidí utilizar para la presentación. Lo único elemento particular en términos de animación, voy a hacer aquí clic en el icono para desplegar los elementos de animación, no se utilizaron. Simplemente monté el objeto desde cerca del instante 0 hasta el instante 16. Esa misma operación la hice con la línea 1. Esta línea 1 simplemente es este pequeño segmento de línea que no existe en la ventana inicial. Y nuevamente no le puse efectos de animación, fíjense, no tiene animación, y arranca cerca del instante 0 y termina en el instante 16. Similar con Landscapes 1. En este caso Landscape 1 corresponde al fondo de paisaje que decidí implementar. Nuevamente arranca cerca del instante 0 y termina en el instante 16 y no tiene efectos de animación. Luego Meeting 01. Meeting 01 corresponde a las dos personas que van a sostener una conversación. Nuevamente sin efectos de animación y arranca cerca del instante 0, termina en el instante 16. Luego empecé a montar cada uno de los elementos de animación. Arranquemos por los pequeños globos que se van a utilizar para mostrar los mensajes. Punto de partida: Roulette Callout 02, que corresponde a este pequeño globo. Como característica particular, en efectos de animación le puse Fade In, Fade Out para que aparezca en forma gradual y desaparezca en forma gradual cuando termine su reproducción. Veamos. En el instante, cerca del instante 0 comienza a aparecer y cerca del instante 6 comienza a desaparecer. Bien, a continuación implementé un objeto de texto que no simplemente tiene el texto correspondiente: buenos días estimado Pedro, cuando iniciamos la capacitación. En este caso utilicé la herramienta para insertar texto de aquí en la parte superior, produje el texto y lo acoplé al mismo tamaño que tiene el globo a través del cual se pretende mostrar el texto, y como efecto de animación decidí agregarle nuevamente Fade In, Fade Out para que aparezca y desaparezca en forma gradual. Esto pensando en que quedara el efecto similar al del globo a través del cual se va a mostrar el texto. Bien, a continuación implementé el globo
que se va a utilizar para mostrar el mensaje del objeto del personaje de la derecha. En este caso, Rolled Callout 01. Desde luego en este momento no aparece, ese objeto lo dejé para que apareciera a partir del instante 6, entonces voy a desplazarme hasta ese momento. Aquí ya vemos el objeto y nuevamente, por conservar las características, decidí montar animación de aparición fade in y desaparición fade out. Similar hice con el objeto de texto buenos días, en 5 minutos comenzamos a trabajar. Le puse un efecto fade in y un efecto fade out. Y para mostrar el efecto de que se sigue manteniendo una conversación sobre este mismo personaje, simplemente sostuve el mensaje inicial hasta cerca del segundo 11 y en ese momento produje un nuevo mensaje, aquí lo observan, y luego revisamos el proyecto que corresponde a este objeto ubicado acá. En ese caso, nuevamente le puse animación fade in, fade out para que se vea el efecto de aparición del nuevo mensaje después de que ha desaparecido el anterior, y al final simplemente desaparece. Bien, como efecto adicional decidí implementar un elemento extra en términos de animación que corresponde al objeto que se encuentra ubicado en la parte posterior de los personajes, un niño que camina del lado derecho al lado izquierdo del escenario. En ese caso corresponde al objeto Boy Walking, en este caso Boy Walking 01, que aquí pues no se observa. Voy a devolverme un poco en el escenario y allí ya lo estamos observando. Simplemente corresponde a un objeto que está prediseñado con uno de los elementos de animación que permite emular el caminar. En este caso decidí agregar justamente esa opción, Walk, también un efecto Fade In y un efecto Fade Out, pero adicional decidí manejar el efecto Move and Zoom. Ese efecto tiene una característica particular en términos de funcionamiento. Me voy a ubicar primero en la parte inicial. Este punto define la posición inicial del objeto y luego se desplaza uno hasta el sitio en el que quiere manejar la posición final, en este caso aquí. Tomo el objeto que está ubicado en la parte izquierda, lo arrastro, lo suelto en la posición que quiero dejarlo al final y enseguida se crea el segundo punto, en este caso el punto de desplazamiento final. Eso es justamente lo que produce el efecto de desplazamiento, y ese efecto de desplazamiento sumado al efecto de caminar da la apariencia de desplazamiento del niño. Bien, este es un ejemplo rápido de cuáles son las posibilidades que se pueden tener con esta herramienta Moovly.